Bienvenida y bienvenido a nuestro análisis de hoy. El material que tenemos entre manos es un fragmento de una novela de ficción, El café de Normandía. Y nos transporta a un escenario que, casi se puede oler y sentir. La costa de Normandía en el gélido invierno de 1943. La guerra está en todas partes, pero aquí la sentimos en el silencio, en las calles vacías. Exacto. No es un campo de batalla al uso. Es esa calma tensa que precede a la tormenta, ¿no? La historia arranca con la llegada de un oficial, el coronel Hans Richter. Viene directamente del Afrika Korps para ver a un viejo amigo. Y lo que parece un simple reencuentro, pues, se va a convertir en el epicentro de una teoría que podría cambiar el curso de la guerra. Pues esa es nuestra misión hoy, desmenuzar esta historia. Porque va mucho más allá de una anécdota bélica. Vamos a ver cómo se mezcla el trauma personal, la estrategia militar y una idea revolucionaria que nace, curiosamente, en el salón de una casa con una taza de café. La pregunta es, ¿cuánto puede pesar una conversación en el destino de la historia? Una pregunta que desde luego lo cambiará todo para los protagonistas. Venga, vamos al lío. La primera imagen que nos da el texto es la del coronel Hans Richter, y es demoledora. No es el oficial prusiano, erguido, desafiante, para nada. El texto dice que llega con el alma arrugada por los horrores de la guerra. Viene del desierto, encorvado, habiendo perdido más de 20 kilos. Es casi un fantasma. Totalmente. Y creo que el autor lo hace a propósito, para crear un choque visual y temático inmediato con su amigo, Erich Müller. Porque Erich es su antítesis. 1,90 m, espalda recta, fuerte. A su lado, Hans parece un anciano, aunque nacieron el mismo día en el mismo hospital. Viven en el mismo bando, pero en planetas distintos. Es que esa diferencia física lo dice todo. Hans ha estado en el infierno del combate real en África, con el silbido de las balas y el olor a pólvora como banda sonora. Erich, en cambio, ha tenido una guerra de ocupación relativamente tranquila en el pueblo de Barfleur, en Francia. Es un contraste brutal entre la guerra de trincheras y la guerra de despachos. Y no es que Erich sea un cobarde ni mucho menos. El texto nos recuerda que él estaba destinado a liderar la invasión de Inglaterra, la Operación León Marino. Una operación que nunca sucedió porque la Luftwaffe perdió la batalla de Inglaterra. Así que se quedó en Francia, en una especie de limbo estratégico. Primero preparándose para atacar y luego, para defender. Está lejos del barro y eso lo ha conservado física y, quizás, mentalmente. Se reúnen en la casa de Erich, que es un oasis de normalidad en mitad del caos. Huele a café, hay calor, y allí conocemos a la tercera figura clave, Greta, la esposa de Erich. Al principio se nos presenta como una figura casi decorativa, elegante, silenciosa, sirviendo el café. Una figura que pronto se revelará como la más importante de todas, claro. Pero de momento la conversación es entre los dos amigos, y como no podía ser de otra manera, hablan de la guerra. Y aquí es donde salta la chispa. Hans, recordando la campaña de África, suelta una frase que es la clave de todo. Dice que los británicos y los americanos parecían saber siempre cuál iba a ser su siguiente movimiento, y lo resume así. Es como si tuvieran un sexto sentido, o mucha suerte. Una frase que podría parecer una simple queja de soldado, pero que esconde un problema de inteligencia militar de primer orden. ¿Es realmente suerte o es que el enemigo tiene acceso a información que no debería tener? El escepticismo de un soldado de frente es el primer paso para descubrir una verdad muy, muy incómoda. Y quien recoge el guante no es Erich, el estratega, sino Greta, la esposa silenciosa. Rompe su mutismo con 3 palabras, demoledoras. No es suerte. Imagina la escena. 2 coroneles discutiendo sobre estrategia, y la mujer, que hasta ese momento solo servía el café, interviene con una seguridad aplastante. Es un momento de una tensión increíble. Totalmente. De hecho, su marido, Erich, intenta quitarle importancia de inmediato. Le dice algo como: «Querida, no empieces con tus teorías. Hans no necesita preocuparse por tus fantasías matemáticas». Es una reacción muy reveladora. Muy reveladora. Es una mezcla de condescendencia machista, fantasías matemáticas y quizás de un miedo instintivo a lo que ella pueda decir. Erich es un hombre del sistema, de la jerarquía. Una idea disruptiva, y más viniendo de fuera de esa jerarquía, le resulta incómoda,
casi una amenaza a su orden mental. No quiere que le compliquen su guerra tranquila. Pero Greta no se achanta, y el texto nos da las claves para entender por qué. No es una simple esposa, es de Múnich, hija de la vieja aristocracia, estudió geografía e historia. Es una mujer culta, inteligente, que vive un conflicto interno brutal. Ama a su país, pero detesta al régimen. Está atrapada entre el horror de una victoria nazi y la vergüenza de una derrota alemana. Su perspectiva es mucho más compleja que la de los dos militares. Exacto. Ella no piensa en términos de victoria o derrota, sino en términos de lo que es correcto. Y es esa brújula moral e intelectual la que la empuja a hablar. Y lo que va a contar no es una teoría suya, sino algo mucho más sólido. Aquí es donde la historia me atrapó por completo. Greta revela la fuente de su seguridad, su mejor amiga de la universidad, Elke. La descripción de Elke es fascinante. Una matemática absolutamente brillante, pero que, por su extraordinaria belleza, el texto dice un iris de malaquita engarzado en alabastro, pues por eso, por ser tan guapa, nunca fue tomada en serio por su inteligencia. Es un tema recurrente y trágico, ¿no? La mujer brillante cuya capacidad es eclipsada por su apariencia. Elke, que acaba de enviudar de un comandante caído en el frente ruso, le confió a Greta su teoría antes de irse del pueblo. Y la teoría es una bomba. Una bomba atómica. Elke, usando la pura lógica matemática, llegó a una conclusión aterradora. La probabilidad de que los aliados tuvieran tanta suerte de forma consistente era tan infinitesimal que era en la práctica imposible. Solo había una explicación lógica. ¿Que habían descifrado el código Enigma? Exacto. La máquina Enigma, el supuesto pillar inexpugnable de las comunicaciones alemanas. La idea es tan radical que parece una locura. Pero la lógica de Elke, transmitida por Greta, es implacable. Y fíjate de nuevo en las reacciones, porque definen a los personajes a la perfección. Hans, el que ha sufrido esa suerte en su propia piel, el que ha visto morir a sus hombres por culpa de ella, se queda callado, pensativo, intrigado. La teoría, por descabellada que suene, resuela con su experiencia en el campo de batalla. Erich, el hombre alejado del frente, el teórico, la descarta de plano, lo tacha de absurdo. Para él, Enigma es un dogma de fe, es infalible. Suena brillante, pero ¿es realmente creíble que un coronel como Erich, tan integrado en la jerarquía, descarte de plano una advertencia así? ¿Una advertencia de seguridad tan grave, aunque venga de su esposa? Pues yo creo que sí. Y es uno de los puntos más realistas del relato. Se llama sesgo de confirmación. Erich ha construido su carrera y su seguridad sobre la base de la superioridad tecnológica y estratégica alemana. Admitir que Enigma ha sido vulnerada es admitir que todo el edificio se asienta sobre cimientos de arena. Es más fácil psicológicamente tachar la idea de fantasía que enfrentar una verdad tan catastrófica. Y bueno, el hecho de que la advertencia venga de una mujer probablemente lo hace aún más fácil de descartar para él. Para convencerlos, Greta utiliza una analogía que es sencillamente genial, la de Cristóbal Colón. Es una explicación magistral. Ella sostiene que Colón no estaba loco ni se equivocó en sus cálculos sobre el diámetro de la Tierra. Lo hizo a propósito. Sabía que los cálculos eran erróneos, pero presentó un plan con datos falsos para que la corona española se lo aprobara. Su verdadero objetivo no era llegar a las Indias por esa ruta, sino encontrar islas en medio del Atlántico que sirvieran de bases. Cifró su verdadero plan dentro de un plan falso, esperando a que alguien lo suficientemente inteligente lo entendiera. O sea que no es solo que los aliados lean los mensajes, es que están jugando una partida de ajedrez, ¡buah!, a otro nivel. Según la teoría de Greta, los aliados están usando la información de Enigma de forma selectiva, casi quirúrgica. Precisamente. Esa es la implicación demoledora. No actúan siempre, porque si lo hicieran, los alemanes se darían cuenta del patrón estadístico y cambiarían los códigos. Solo intervienen en momentos clave, muy puntuales, para que cada derrota alemana pueda ser atribuida a la mala suerte, a un error puntual, a la niebla, a cualquier cosa menos a una brecha de seguridad masiva. Es una operación de contrainteligencia de una sofisticación psicológica brutal. Están gestionando el conocimiento para mantener su ventaja. La revelación, por supuesto, lo cambia todo. Erich tiene que rendirse a la evidencia. Y la casa de los Müller se convierte en la sede de un grupo de trabajo secreto, al que llaman el Café. Nace la Operación Colón. El objetivo inicial es audaz, pero todavía dentro de la lógica militar.
Quieren redactar un informe para el Estado Mayor en Berlín, demostrando con pruebas que Enigma ha sido descifrado. Y no solo eso, proponen un plan para darle la vuelta a la tortilla. Usar ese conocimiento para enviar información falsa a los aliados a través de Enigma y tenderles una trampa. Es una idea brillante, usar el arma del enemigo en su contra. Pero claro, en este tipo de historias nada es tan sencillo. Y pronto aparece un nuevo personaje que enfría el ambiente, un joven teniente de la Gestapo llamado Friedrich. Un personaje que aparece sin ser invitado y que lo contamina todo con su sola presencia. La descripción es escalofriante. Demasiado serio, demasiado rubio, demasiado pálido. Un hombre que, según el texto, disfruta del miedo que inspira y que se dedica a tomar notas en silencio, sin decir casi nada. No me puedo imaginar la tensión en esa sala. Están planeando algo que roza la insubordinación, con un agente de la Gestapo sentado en una esquina, observando cada palabra, cada gesto. Es el arquetipo del observador silencioso, del depredador que espera. Su presencia cambia las reglas del juego. Ya no es una discusión teórica entre camaradas, ahora cada palabra tiene un peso, cada frase puede ser una sentencia de muerte. El peligro ya no está solo en el frente enemigo, sino en su propio salón. Y es bajo esa presión, con ese peligro latente, donde la trama da un giro de 180 grados. Las discusiones del grupo empiezan a evolucionar, o más bien a mutar. La idea original, la Operación Colón, se les queda pequeña. Pasan de una estrategia para ganar la guerra a un plan para terminarla. Se dan cuenta de que, aunque su plan funcionara, el régimen seguiría al mando. La victoria militar solo prolongaría la tiranía, así que la conversación deriva hacia algo mucho más drástico y peligroso: buscar una alianza con los aliados, incluyendo al Ejército Rojo, para derrocar al régimen y asesinar a Hitler. Y este es un momento increíblemente trágico para Greta. Ella, que fue la que plantó la semilla, ve cómo su idea, la idea de su amiga Elke, es secuestrada y transformada en una conspiración política. Una conspiración que se le escapa de las manos. El texto dice que se convierte en una camarera invisible en su propia casa, mientras los hombres toman el control. Es la segunda vez que la voz femenina es marginada. Primero, la de Elke por su belleza. Ahora, la de Greta, una vez que la idea ya ha sido validada por los hombres. La ironía es terrible. Su brillantez fue necesaria para iniciar el proceso, pero una vez en marcha se la aparta por no pertenecer al club de los conspiradores. Hay alguien que parece darse cuenta: Hans, el coronel del frente, el hombre pragmático. Dice el texto que empatiza con ella y se aparta discretamente del nuevo proyecto. Su instinto, forjado en el combate real, le dice que los planes demasiado complejos, demasiado grandiosos, nunca sobreviven al contacto con la realidad. Es que Hans entiende la diferencia entre una teoría elegante y el caos del mundo real. Su cinismo no es derrotismo, es pragmatismo. Ve que el plan ha perdido su pureza estratégica y se ha convertido en una fantasía política con un riesgo altísimo y unas probabilidades de éxito ínfimas. Es un hombre de acción que desconfía de los intelectuales jugando a ser revolucionarios. El resto del grupo, sin embargo, sigue adelante, ciegos de esperanza y nerviosismo. Se reúnen una última noche, toman su último café juntos, listos para poner en marcha el plan que cambiará la historia al día siguiente. Y el final es de una ironía histórica demoledora. El día D que ellos habían elegido para su operación resultó ser el día D de verdad, el desembarco de Normandía. Toda su conspiración, todo su plan, se fue al garete, como dice el texto. La realidad, en su forma más masiva e impredecible, arrolló su pequeño y delicado plan. Y el desastre a partir de ahí es absoluto. No solo fracasan por la invasión, sino que alguien se encarga de que todos los documentos de la conspiración lleguen a Berlín. Esto permite frustrar otro atentado contra Hitler y, por supuesto, sella el destino de todos los miembros del café. Las consecuencias son fatales. Hans, a pesar de haberse distanciado, es implicado y fusilado por alta traición. Eric se rinde con sus hombres y acaba como prisionero de guerra de los aliados. Y Greta, la única que sobrevive, consigue huir a Baviera, a casa de los padres de Elke. Un final trágico para casi todos. Casi. Porque el relato no se olvida del silencioso teniente de la Gestapo, Friedrich. Pues no. El texto termina con una frase lapidaria. Friedrich ascendió milagrosamente a comandante y terminó sus días en paz en Santiago de Chile. Blanco y en botella, vamos, fue él quien los traicionó. Claro, su silencio no era pasividad,
Era una estrategia. Estaba acumulando pruebas, esperando el momento perfecto para delatarlos y asegurarse su propio ascenso. Su pacífico retiro en Chile contrasta de una forma brutal con el destino de los idealistas a los que espiaba. Es el triunfo del oportunismo más cínico. Pues vaya viaje el que nos hemos marcado con este fragmento del Café de Normandía, ¿no? Empieza como el reencuentro de dos veteranos, se convierte en un thriller de espionaje matemático y acaba siendo la crónica de una conspiración fallida. Es que demuestra cómo una idea, por muy brillante que sea, no existe en el vacío. Puede ser malinterpretada, secuestrada, transformada y finalmente destruida por las ambiciones, los miedos y las dinámicas de poder de las personas que la tocan. La idea de Elke era pura, estratégica. En manos de los hombres se convirtió en una herramienta para sus propias agendas y eso la condenó. Y nos deja con esa pregunta final, una que el propio texto dice que torturó a Greta para siempre. Una pregunta que resuena mucho hoy en día. Si la misma idea, la misma advertencia sobre Enigma, la hubiera planteado un hombre, un general, un científico, un oficial de inteligencia, ¿se la habrían tomado en serio desde el principio? ¿Podría haber cambiado algo? Si se hubiera actuado sobre la idea original de Elke, la de usar Enigma para engañar a los aliados, en lugar de desviarse hacia un complot para matar a Hitler. ¿Habrían tenido alguna oportunidad? Es imposible saberlo, claro. Pero la pregunta plantea una cuestión mucho más profunda sobre el coste que pagamos, como sociedad o en cualquier organización, cuando ignoramos ciertas voces por prejuicios. ¿Cuántas ideas brillantes capaces de cambiar las cosas se han perdido por no venir de la persona adecuada? Y ese coste, esas omisiones, alteran el curso de los acontecimientos de formas que nunca llegaremos a ver. Son los fantasmas de lo que pudo haber sido.